Bien chicos, vamos a ver hoy lo que se denomina cambios de estado, ¿correcto? En cambios de estado vamos a tener aquí, por ejemplo, un experimento que pues se utiliza en los laboratorios ya con ciertas herramientas, ¿no? Ahí tenemos el matraz, que es el recipiente que nos va a servir para llegar al punto de ebullición de alguna mezcla de líquidos que tengamos por acá. El mechero es llamado mechero Bunsen, una rejilla de asbesto que pues conduce el calor de un lugar a otro. Tenemos aquí el refrigerante, ¿no? Lo que va a pasar es que tenemos una mezcla de dos sustancias. Entonces, en este caso, una de ellas hierve primero, se evapora, se conduce por aquí, y como una de ellas solamente es la que se ha evaporado o ha hervido, ¿verdad? Ha alcanzado el punto de ebullición, entonces aquí se encuentra ya pura. Se coloca un refrigerante alrededor de esta y pasa a ser otra vez estado líquido. El cambio de líquido a gas y otra vez de gas a líquido nos permite purificar esta sustancia, ¿no? Entonces acá tenemos el vaso de precipitado donde se recepciona la sustancia para su reuso, ¿no? Esto se denomina destilación, proceso de destilación, ¿no? Entonces el cambio de estado es bastante útil para ciertos procesos industriales, ¿no? Hay máquinas que utilizan pues este proceso, ¿no? ¿Correcto? Bien, vamos a ver ahora lo que corresponde ya al concepto, ¿no? Cambio de estado de agregación. Recuerdan que les había mencionado, se denomina estado de agregación, también se denomina fase termodinámica. Es la variación que experimenta una porción de materia, lográndose alterar en su disposición atómica o molecular, ¿no? Entonces va a haber un cambio de energía aquí, ¿no? Los átomos, ¿de acuerdo? Los átomos se van a enlazar entre sí. El enlace entre átomos es mucho más débil que el enlace entre moléculas es mucho más débil que el enlace para formar la misma molécula. Por eso es que esto se puede romper, ¿no? Con una pequeña energía que se pueda entregar sobre esta sustancia, ¿no? Entonces, esa energía pues va a ser el calor que se entrega, que es lo que está mencionando ahí el concepto. Incremento de temperatura. ¿Qué es la temperatura? La temperatura pues es una medida del estado energético que posee el cuerpo, la sustancia, ¿no? Debido a pues a su movimiento a nivel molecular. La temperatura está asociado con la velocidad. En cuanto a mayor movilidad tenga la sustancia, mayor temperatura. Recuerda, el agua cuando se hierve tiene mayor movilidad porque la temperatura incrementa en este, pero no porque esté más caliente o más frío vamos a saber exactamente cuánta energía hay en el cuerpo, ¿no? La temperatura es un indicador, es como que si alguien que tiene un camión quiere saber cuánto combustible le queda, entonces coloca ahí una varilla, si la varilla sale seca, no hay combustible, maestro. Si la varilla sale a medias, está a la mitad. Si la varilla sale llena, ¿no? Pero la varilla no te dice cuántos litros exactamente de combustible queda ahí. Algo similar se comporta la temperatura. La temperatura no nos va a decir cuánta energía exactamente hay, sino más que es una referencia y utiliza para ello ciertas escalas, ¿no? Ahí tenemos que pues si la temperatura aumenta, aumenta la agitación de las partículas y ello conlleva a una mayor energía. A una mayor energía. El calor. Seguramente has escuchado frases como tengo calor, ¿no? Entonces ya no lo vuelvas a repetir o ya no lo trata de que las personas no hablen así, no se dice tengo calor. Tener calor es una expresión que no cabe en el ámbito científico, ¿ya? Ya que el calor es algo que no se puede tener. ¿Por qué, profesor, no se puede tener? Lo que tú tienes es energía y el incremento, el tránsito de la energía de un cuerpo a otro, ese instante, ese proceso instantáneo en el cual se transfiere la energía,
esa energía que va a cambiar y va a dar se va a dar a otro cuerpo, recién a ello le llamamos calor, ¿ya? A ello se le llama calor. Entonces, el calor es la energía en tránsito. No puedes decir tengo calor, el calor no se puede tener, el calor es la energía que se transfiere. A lo más podrías decir siento calor. Ahí sí puedes cambiar la frase, sería adecuado en el lenguaje científico que estaríamos hablando aquí. Para una persona de a pie, pues no lo comprendería, pero nosotros sí, ¿no? Nosotros sabemos que el calor es la energía en tránsito, entonces lo que sí puedes decir es siento calor, porque esa variación de energía que tú sí experimentas al salir a la calle y no estar abrigado, pues sí se manifiesta y sí se puede sentir, ¿no? Pero no se puede tener, ¿ya? Es distinto. El calor no se tiene porque es una transferencia. Tenemos por este lado, ya jóvenes, tenemos por este lado, tenemos lo que se denomina los procesos de sublimación, correcto, y sublimación inversa y sublimación directa. Bueno, ahí tenemos ya los procesos de sólido a líquido, de líquido a gaseoso. Aquí recurrir un poco a la memotecnia, ¿ya? Bueno, aquí no es tan complicado si observamos la parte de abajo para poder memorizar, ¿ya? Vapor. Vas y hierves algo y vas a observar vapor a su alrededor, ¿verdad? Entonces, el líquido, cuando pasa a fase gaseosa, se vaporiza, ¿ya? Claro, recuerda que vapor es diferente de gas, ¿no? Habíamos dado una diferencia entre vapor y gas, que gas se da sin la intervención de la mano del hombre, en cambio vapor tú le das una cierta temperatura, una cierta energía, calor, y obligas a la sustancia, entonces ahora sí se llamaría vapor, ¿no? Eso lo mencionamos hace unas semanas atrás, y pues esto es la diferencia entre vapor y gas, ¿no? Ya tenemos memorizado esto, ¿ah? Líquido pasa a gas, se llama vaporización. Fusión, cuando las empresas funden los metales, ¿no? Para poder obtener mayor ganancia, ¿no? Y no exportarlas en bruto, ¿no? ¿Por qué vas a exportarlo en bruto? Mejor expórtalo ya tratado, entonces lo fundes. Y pues en Perú pues hay ciertas empresas que funden los metales para poder llevárselos o exportar como quiera uno verlo. Ahora la situación es un poquito crítica en cuanto a la definición si se lo llevan o se exporta o si es que si hay una ganancia en ese término, ¿no? Entonces, la fusión será pues fundir ese metal, ¿no? Bueno, en caso general, el sólido, ¿ya? Entonces ahí tenemos el término fusión del estado sólido al estado líquido para recordar que pues es lo importante y en este caso tener mayores ganancias, ¿no? Hacen ese proceso, ¿ya? El paso del sólido al gas. Bueno, para ello podremos utilizar, si de repente alguien de ustedes recordará el caso que pues se tiene en cuenta, que pues sería el caso de pasar del estado sólido al estado líquido, ¿no? Ya si nosotros nos salteamos, un momento, por favor, ya nos salteamos ya nos salteamos esta fase del estado líquido, entonces estaríamos hablando de la sublimación. Hay que recordar, hay que recordar que cuando nosotros tenemos, pues, a ver si ustedes recordarán que helado es helado y chocolate a la vez. A ver, ¿quién se acuerda? Alguien que le guste, un momento. Bueno, sí, sí, bueno, ahorita estoy dictando. Si me manda el archivo por WhatsApp, sería conveniente para no interrumpir la clase. Ya, fantástico. Ahora lo reviso. Gracias. ¿Qué helado es chocolate a la vez? ¿Cuál sería? No me vayan a decir triángulo, ¿ah? Hay un helado y está escrito acá. Es
chocolate también a la vez. Es el helado, el chocolate sublime, ¿no? Sublime, ¿no? Y el sublime, pues, para que el señor heladero pueda llegar a vuestro hogar ese helado en óptimas condiciones, ¿qué utiliza? Utiliza el hielo seco. El hielo seco, pues, tiene esa ventaja de no estropear el helado, ¿no? Imagínate, tú vas a comprar un helado, señor, véndame un helado, ya, aquí está, hijo, toma tu helado, y todo así mojado del hielo que se ha derretido, no es adecuado, ¿sí o no, verdad? Entonces el hielo seco tiene esa propiedad de pasar del estado sólido al estado gaseoso sin problemas, ¿no? No se saltea el estado líquido, no estropea la mercadería del señor heladero que nos da ese gusto de comer, pues, ¿no? Un helado en óptimas condiciones, ¿no? Entonces el sólido al pasar al estado gaseoso directamente se llama sublimación. Sublimación directa, pero si es al revés se llamaría sublimación inversa. Recuerda al heladero si te preguntan por el caso de sublimación, ¿qué es sublimación? El helado sublime que se utiliza para ello el hielo seco, pasar de sólido a líquido. También lo utiliza la naftalina. La naftalina también tiene ese proceso, ¿no? Pasar de sólido a gas de manera directa. Si vamos del estado gaseoso al estado líquido, el gas, por ejemplo, el gas que se tiene en los balones de oxígeno, en los balones de la cocina, propano, internamente tienen no el gas, ¿no? Tienen líquido para poder se transportar adecuadamente, internamente tienen líquido, no tienen gas, se comprime de tal manera que pasa a estado líquido. Eso se llama licuar el gas, ¿no? Cuando el gas se licúa, se habla de que pasa a estado gaseoso, ¿no? ¿Cómo es la importación del gas licuado? ¿Ves? Ahí está el término que seguramente vuestros padres escuchan pues en los noticieros, ¿no? El gas licuado, ¿no? Que es de bastante importancia en la venta, exportación o importación, ¿no? Entonces pasar de gas a líquido se llama licuación, ¿ya? Se llama licuación, o condensación también es el nombre. Bueno, acá este es más sencillo, si vamos de líquido a sólido, se solidifica, ¿no? Solidifica, ¿no? El líquido, un marciano que uno quiera comer o vender de repente, ¿no? Entonces, si está en estado líquido, lo pone al frigider y se solidifica, ¿no? Estado líquido a sólido, ¿ya? Aquí tenemos el resumen de todo lo que estoy mencionando hace un momento, ¿correcto? Ahí está resumido, uno lo puede tener, lo puede imprimir para tenerlo en cuenta. Fusión, ahí tenemos la definición. Vaporización, la vaporización, jóvenes, se divide en dos clases. La vaporización puede ser evaporación o puede ser ebullición. Evaporación es cuando se da solamente en la superficie del líquido, ¿no? En la superficie del líquido, a veces esta superficie vence la presión de vapor del entorno que lo rodea y esas moléculas escapan, pero solamente lo hace de manera superficial, ¿no? Es decir, no es el caso en el cual pues tú vas a la cocina, pones la tetera, prendes la cocina al máximo y todo comienza a hervir, ¿no? Entonces ese caso se llama ebullición, cuando todo el volumen del gas, perdón, del líquido, cambia de estado, ¿no? En cambio, cuando es de manera superficial, pues el agua, el charco de agua que está en la pista, en el medio ambiente, solamente la superficie de a pocos se va evaporando. Esa es la diferencia entre evaporación y ebullición, ¿ya? Y ambos conforman lo que es la vaporización. Se dividen en estas dos definiciones. Ahí tenemos la solidificación, condensación, sublimación y sublimación inversa. Ejemplos: la naftalina, ¿no? El hielo seco también, que es el dióxido de carbono, ¿no? El hielo seco, ¿ya? Bien, tenemos acá algunas definiciones más que podemos rescatar, que mencionamos aquí, que se denomina el punto de fusión, temperatura que alcance el sólido para que se convierta a líquido. Normalmente el agua es 0 grados centígrados, ahí tenemos algunos ejemplos de sólido a líquido. Tenemos un punto de fusión, es el paso de sólido a líquido. Ebullición es el paso de líquido a gaseoso, y ese punto, esa temperatura a la cual se pasa a estado gaseoso,
se denomina punto de ebullición. Temperatura de ebullición en el agua es 100 grados centígrados. ¿Ya? Bien, vamos a llamar lista. ¿Ya? Vamos a revisar estos problemitas, chicos. Yo sé que ya han impreso la diapositiva y tienen sus cámaras prendidas, ¿verdad? Sayuri, Sebastián, Pardo, Brenda, por favor, no olviden siempre prender sus cámaras, ¿ya? Para estar conectados al 100% y tenerlos siempre en cuenta. Bien, den un vistazo al cuestionario mientras yo voy a dar una llamada de lista, ¿correcto? Vamos a llamar lista, ¿ya? A ver, por aquí llamamos lista. A ver, Profesor, hay que resolver el cuestionario. sí, ahora lo resolvemos. Ustedes denle un vistazo al cuestionario y si hay la posibilidad de que vayan marcando, sí, pueden ir marcando, ¿ya? Mientras yo voy llamando lista. A ver, primero de secundaria, estamos aquí. Muy bien, chicos. Muy bien, jóvenes. Siempre un gusto conversar con ustedes porque siempre muestran un excelente orden. Al igual que sus compañeros también. A ver, 25 de junio estamos hoy. ¿Cómo avanza el tiempo? ¿No? 25 de junio. ¿Ya? 25 de junio. Espero que no les haya asustado el temblor de hace unos días, ¿no? Justo yo estaba conversando con un padre de familia y se da este temblor. Esto, bueno, siempre hay que tener las prevenciones del caso, ¿no? Una vez a mí me agarró el temblor, estaba dictando en la noche, que fue creo que en el 2007. Profesor, Sí. sí, ¿cómo fue? Sí, yo también, profesor, ese día que hubo el temblor fue de 6.5. 6,5 fue ese temblor. Ah, casi parecido, ¿no? Mira, dense cuenta, ¿no? Y yo, por ejemplo, en ese momento estaba en la noche dictando clases y justo estaba hablando de ondas mecánicas y estaba hablando de las ondas P, de los sismos y justo empieza a temblar la Tierra, curioso. No sé si en ese momento Profesor, eh, hubiera aprovechado para dar diciendo, ya ves, este es un ejemplo de tal onda expansiva. sí, eso estaba en mi mente, por eso es que no sabía si asustarme o reírme en ese momento. Pero comenzó a temblar tan fuerte que al salir a la calle, en ese año todavía había algunos postes que eran inestables y se veía como los postes no se balanceaban. Inclusive, no sé si habrá sido una alucinación de mi parte. Yo sentí que la casa se movían, se balanceaban así de un lado a otro. Era tan fuerte el temblor, o no sé si es que eso habrá pasado en realidad, ¿no? Que el de estos días que pasó no se sintió tan fuerte, pero sí, ¿no? Sí tuvo su magnitud. Bien, vamos a llamar lista. Ya seguramente han estado allí revisando el material. A ver, vamos a poner acá esto. Vamos a repasar un poco mientras me van respondiendo la pregunta 3. La uno, la clave era la D, ¿no? Que es licuación, porque licuación es el cambio de gas a líquido. Recuerden, gas licuado, ¿no? Pasa a estado líquido. Entonces la clave en la uno era la D. Repasamos la pregunta 2. Sublimación es el proceso de pasar directamente de sólido a gas, ¿no? Se denomina sublimación. Y uno de los ejemplos de sublimación era el hielo seco. ¿No se acuerdan, chicos? Sí les había mencionado, ¿no? Sí les dije. El helado sublime que utiliza hielo seco, ¿no? Entonces es el proceso de sublimación para recordar. Entonces la clave sería la alternativa, la letra A de avión. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 4. Ya, la pregunta número 4 dice, en estado sólido se llama hielo seco, también lo mencioné, ¿no? Era un óxido, ¿no? Que les había mencionado. ¿Cuál de ellos sería la clave? Es el CO2, ¿ya? CO2.
CO2. Ese es el hielo seco, ¿no? El hielo seco es el CO2, ¿ya? Es el hielo seco. Entonces sería el dióxido de carbono, ¿no? Dos de oxígeno y uno de carbono. Por eso es de 2. ¿Correcto? Problema número 5. Vamos al problema 5. ¿Qué proceso experimenta la formación del anhidrido carbónico? Bueno, en la reacción del CO2 se libera este anhidrido carbónico. ¿Ya? Eso es lo que les podría aportar aquí. En la reacción del CO2 se libera anhidrido carbónico. Entonces, aquí estamos hablando de sublimación. ¿Ya? Está asociado con el CO2, hielo seco, sublimación. Número 6, problema número 6, problema número 6. Respecto a los cambios en el estado de la materia, ¿cuál es el correcto? Sublimación, pues de sólido a gas. No, mal. Licuación es de gas a líquido, por eso es licuación. No, está mal. Solidificación, pues también está mal, ¿no? Pues dice gas, ¿no? No tiene nada que ver. Vaporización de sólido a gas. No, esto sería eh, esto sería pues no, no es vaporización, porque está hablando de sólidos, ¿ya? Es de líquido a gas. Fusión es de sólido a líquido, este es lo correcto, ¿ya? Recuerden las empresas que funden los metales para tener mayor ganancia, ¿no? Vamos al problema número 7, jóvenes. Vamos al problema número 7. Dice el paso del estado sólido al estado gaseoso por calentamiento. Esto, ¿qué se denomina, no? Sólido a gaseoso, pasar de sólido a gas y saltearse el líquido. ¿Esto cómo se llama? Proceso de sublimación. Pasar de sólido al estado gaseoso directamente. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, esperando que puedan marcar sus claves, ¿ya? En la diapositiva que seguramente ya han podido imprimir, ¿verdad? Han imprimido la diapositiva, ¿no? Entonces, si ya han impreso o de repente no lo han hecho porque se les ha hecho tarde, entonces tomen una captura de pantalla y puedan anotar las claves luego ya de que impriman sus separados. Bien, hasta aquí nos vamos a quedar por hoy día. La próxima semana hay que tener en cuenta que tenemos que cerrar la unidad 4 y vamos a hacer un pequeño examen. Y en el transcurso les dejaré una actividad para que puedan presentar ya la próxima semana. En el transcurso de la semana ahí lo voy a colgar en la intranet. Bien, nos estamos viendo, chicos, hasta la próxima semana. Un gusto de haber compartido esta mañana con ustedes, conversando de lo que se denomina cambios de estado. Hasta luego, jóvenes, nos estamos viendo. Chao. Chao, profesor. Hasta luego, chicos.
Grave labor debido al índice de personas afectadas por las bronquiales debido a ello. Tramía limón. Ya, materiales, procedimientos, una cebolla, un zumo de limón, eucalipto, procedimiento, picar. Una receta. Cuidado que realizar un jarabe. Anexos.